Imagina un imperio poderoso. El Nilo, su corazón palpitante, sus pirámides, monumentos de su poderío. Y en la cúspide, un faraón que se creía un dios viviente. Un imperio inquebrantable, pero dentro de sus fronteras, un pueblo oprimido, esclavo, que clamaba al cielo por su libertad. Este es el relato de Moisés y el faraón. Un duelo de voluntades que, antes de la libertad, desató sobre la tierra de Egipto una serie de eventos catastróficos. Fueron solo castigos divinos o mensajes directos para un imperio que se negaba a escuchar. Esto es más que un simple relato de plagas. Es la historia de cómo una nación se arrodilló ante un poder que no comprendía. El desafío comenzó en el corazón del palacio. Moisés, con la autoridad de Dios, se presentó ante el faraón y le exigió con voz firme: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, arrogante, endureció su corazón y se negó. La primera plaga golpeó en el corazón mismo de su civilización. Moisés levantó su vara, y el Nilo, la arteria vital de Egipto, se tiñó de un rojo carmesí. Lo que antes era fuente de vida se convirtió en un río de muerte. El agua sagrada se volvió imbebible, el hedor a putrefacción era insoportable y el pánico se apoderó de la gente. El Nilo, su dios protector, se había vuelto en su contra. Pero el faraón, inmutable, se negó a ceder. El Nilo, ahora un río de muerte, escupió su siguiente castigo. Miles, millones de ranas invadieron cada rincón, cada casa, cada cama. Saltaban por los palacios y las calles, un mar de criaturas croando sin cesar. Los egipcios intentaban deshacerse de ellas, pero era imposible. Era una invasión imparable, una plaga tan desesperante como el miedo. El polvo de la tierra, que pisaban a diario, se transformó en algo vivo, un ejército invisible. Se convirtieron en nubes de piojos, cubriendo a hombres y bestias, arrastrándose bajo sus pieles. Un tormento constante, una picazón incesante que no les daba un momento de paz. La tierra misma se había vuelto en su contra, demostrando que el poder de Dios se manifestaba incluso en lo más pequeño e insignificante. Cuando el faraón seguía sin escuchar, una plaga de moscas llenó el aire. No eran solo moscas. Era un enjambre espeso y sofocante que ennegrecía el cielo, invadiendo los hogares y las comidas. Un constante zumbido que se convirtió en la banda sonora del sufrimiento. Pero aquí hubo una diferencia crucial. Mientras Egipto se cubría de un manto de insectos, la tierra de los israelitas, la región de Gosén, permanecía intacta. Una clara distinción, una advertencia de que la ira de Dios tenía un objetivo. La enfermedad golpeó a sus animales. Sus caballos, sus ovejas, sus camellos, todos los que servían a los egipcios cayeron muertos. Pero el ganado de los israelitas, una vez más, no sufrió ni un solo daño. La piel de los egipcios se llenó de dolorosas llagas, de úlceras supurantes. Un sufrimiento personal, visible para todos, una marca dolorosa del poder de Dios en cada cuerpo, en cada ser humano que se había negado la liberación. El cielo se abrió con una tormenta como nunca antes se había visto. Un estruendo ensordecedor. El granizo caía como piedras, destruyendo todo a su paso. Pero la pesadilla no terminaba allí. Entre las rocas de hielo, una lluvia de fuego danzaba en la tierra, consumiendo lo que quedaba de las cosechas y derribando los árboles. Era el cielo y la tierra unidos en un castigo. Y a pesar de que la destrucción era total, el corazón del faraón seguía endurecido. Un ejército de langostas, un manto devorador que oscureció el sol, descendió sobre Egipto. Se comieron lo poco que había dejado el granizo. Era una plaga implacable, sin compasión, que borró del mapa las esperanzas de una buena cosecha y la comida. Un hambre inminente se cernía sobre ellos. Y luego, una oscuridad total. Espesa, tangible, que se podía sentir. Una noche que duró 3 días, sin luna, sin estrellas, sin sol. Los egipcios no podían moverse, no podían verse el uno al otro. Un terror paralizante se apoderó de ellos. Mientras tanto, la luz seguía brillando para los israelitas. Un contraste aterrador, una señal inequívoca de que estaban protegidos por un poder superior. El faraón seguía desafiante. No había comprendido el mensaje. Y entonces llegó la plaga final, la más terrible, la más dolorosa. La noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto. Dios ordenó a los israelitas un último acto de fe, marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Y durante esa noche, el ángel pasó, llevándose a cada primogénito egipcio, desde el hijo del faraón, heredero al trono, hasta el hijo del sirviente y los animales. El silencio fue reemplazado por un lamento universal, el grito de dolor de una nación entera.
Era el precio final por la arrogancia del faraón. La 10ª plaga finalmente rompió la voluntad del faraón. Humillado y con su imperio en ruinas, les permitió irse. Pero, ¿crees que la historia termina aquí? ¿Qué pasará cuando el faraón se arrepiente y decida perseguirlos, con su ejército listo para la venganza? En nuestro próximo vídeo, te contaremos la increíble historia de cómo el faraón y su ejército persiguieron a los israelitas hasta un callejón sin salida, el imponente Mar Rojo. ¿Cómo se librarán de su enemigo? No te lo pierdas.